Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, sinceramente, ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y, de hecho, ha capturado la atención de fans de todas partes. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de unas declaraciones que ha hecho, unas declaraciones que, como dice nuestro título, apuntan directamente a Hande Erçel. Y no cualquier tipo de declaraciones, sino unas que la definen como su mejor amiga y, atención, su amor verdadero. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha dicho Kerem, qué significa para la relación que muchos de nosotros hemos seguido con tanta expectación, y qué podría significar esto para el futuro. Si son fans de Kerem, de Hande, de las series turcas o simplemente les encanta estar al tanto de las últimas novedades del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todo este drama y romance, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia bomba: Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó corazones en Senkalkam, ha hecho unas declaraciones que confirman, de una manera muy directa y emotiva, la profunda conexión que tiene con Hande Erçel, su CEO protagonista en dicha serie. Durante una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre su relación con Hande, Kerem no se guardó nada. Describió a Hande no solo como una colega, sino como su mejor amiga. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque añadió con una sinceridad que traspasa la pantalla: ella es mi amor verdadero. ¡Boom! No es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Estas palabras tienen un peso enorme, especialmente considerando la historia que hemos visto entre ellos en la ficción y la química tan palpable que demostraron fuera de ella. Por supuesto, esto ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre los fans. Muchos de los seguidores de Senkalkam siempre han sentido esa chispa entre Kerem y Hande, y estas declaraciones parecen ser la confirmación que esperaban. Recordemos que la serie fue un fenómeno global, y la relación entre Serkan y Eda, sus personajes, nos enganchó a todos. La forma en que Kerem y Hande interactuaban, la complicidad, esa mirada que lo decía todo, era difícil no creer que algo más allá de la amistad o la actuación estaba sucediendo. Y ahora, con estas palabras, parece que Kerem está validando esos sentimientos que muchos de nosotros compartíamos. Pero, ¿qué significa exactamente esta confesión? Para empezar, nos dice mucho sobre la madurez y la honestidad de Kerem como persona y como profesional. Admitir que alguien es tu amor verdadero es un paso muy importante, y hacerlo públicamente, sobre todo cuando esa persona ha sido tu compañera en un proyecto tan exitoso, demuestra un nivel de respeto y admiración que va más allá de los guiones. Que Kerem la considere su mejor amiga habla de una conexión profunda, de un apoyo mutuo que seguramente ha sido fundamental en sus carreras y en sus vidas personales. Una amistad sólida es la base de muchas relaciones duraderas y significativas, y si a eso le sumamos el amor verdadero, estamos ante una combinación que muchos envidiarían. Es interesante analizar cómo esta declaración contrasta con la forma en que a menudo se manejan las relaciones en el mundo del espectáculo. A veces los actores son reticentes a hablar de sus vidas privadas, especialmente si hay rumores o especulaciones. Pero Kerem, en este caso, ha optado por la transparencia y la emotividad. Ha decidido compartir un sentimiento que sin duda es muy personal, pero que al hacerlo público valida las esperanzas y los sentimientos de sus admiradores. Además, pensemos en la dinámica de su relación laboral. Haber trabajado tan de cerca en una serie de éxito como Senkalkam crea un vínculo muy especial. Compartieron largas jornadas de rodaje, se apoyaron mutuamente en escenas emotivas y complejas, y vivieron juntos la vorágine del éxito internacional. Es natural que de esa experiencia surjan amistades profundas y, en este caso, Kerem parece haber descubierto algo aún más poderoso. Que ella sea su mejor amiga significa que no solo comparten una atracción romántica, sino también una conexión intelectual y emocional que trasciende lo superficial. Es un amigo con quien puede ser el mismo, alguien que lo entiende, lo apoya y lo inspira. Y luego está la parte del amor verdadero. Esta frase sugiere una conexión profunda, una afinidad que va más allá de la pasión o el romance momentáneo. Implica un amor que es duradero, que es incondicional, y que se basa en el conocimiento y la aceptación mutua. Es la clase de amor que se construye con el tiempo, con experiencias compartidas, con desafíos superados y con alegrías celebradas.
Si Kerem considera a Ande su amor verdadero, está diciendo que la ve como su alma gemela, como esa persona con la que desea compartir su vida, no solo en el ámbito profesional, sino en todos los aspectos. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido abrumadoras. En las redes sociales, se pueden leer comentarios de alegría, de emoción, de apoyo incondicional. Muchos expresan su felicidad por ver a Kerem tan abierto sobre sus sentimientos y por saber que Ande ocupa un lugar tan especial en su vida. No es raro que los fandoms se involucren emocionalmente con sus ídolos, y en el caso de Kerem y Ande, esa conexión ha sido especialmente fuerte. La posibilidad de que su romance ficticio se haya convertido en una realidad, o al menos en algo muy profundo y significativo en la vida real, ha sido un tema de conversación constante desde que la serie terminó. Ahora bien, ¿qué nos dice esto sobre el futuro? Si bien Kerem ha sido muy claro en sus sentimientos, la forma en que Ande pueda responder o cómo esta declaración afectará su dinámica en el futuro es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos intuir es que la admiración y el respeto mutuo son muy altos. Si Ande es su mejor amiga y amor verdadero, esto implica una relación con una base muy sólida, algo que muchas personas buscan en sus vidas. Es importante recordar que aunque Kerem ha sido muy abierto, la vida personal de las celebridades siempre debe ser tratada con respeto. Nosotros como espectadores y fans, podemos disfrutar de estas noticias, emocionarnos y especular, pero al final del día, son sus vidas y sus decisiones. Lo que sí podemos celebrar es la honestidad y la valentía de Kerem al expresar sus sentimientos de una manera tan sincera. En un mundo a veces tan cínico, ver a alguien hablar de amor verdadero con tanta convicción es refrescante y esperanzador. Este tipo de declaraciones también nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor y la amistad. A veces los límites entre ambos pueden ser muy difusos, y una amistad profunda puede evolucionar hacia algo más romántico, o viceversa. La idea de que tu mejor amigo pueda ser también el amor de tu vida es un concepto que resuena mucho con la gente, porque implica una conexión que lo abarca todo, compañerismo, confianza, pasión y un profundo conocimiento del otro. Y hablando de Senkal Kapm, es innegable que la química entre Kerem y Ande fue uno de los pilares de su éxito. Esa chispa que veíamos en pantalla, esa conexión que nos hacía suspirar, ahora cobra aún más sentido con las palabras de Kerem. Él no solo actuaba, sino que sentía y vivía esa relación de una manera que ha trascendido la ficción. Es un testimonio del talento actoral de ambos, pero también, quizás, de una conexión real que ha sido cultivada y valorada. En resumen, Kerem Bürsin ha abierto su corazón y ha compartido con el mundo algo muy especial. Ha definido a Hande Erçel como su mejor amiga y, de forma contundente, como su amor verdadero. Esta confesión no solo ha emocionado a los fans, sino que también nos invita a reflexionar sobre las profundas conexiones que pueden surgir entre las personas, especialmente después de compartir experiencias tan intensas y significativas como las que vivimos en el set de una serie de éxito. Es una muestra de madurez, honestidad y, sobre todo, de un sentimiento profundo y genuino que vale la pena celebrar. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia que, sin duda, nos ha dejado pensando y sintiendo un poquito más de magia en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden, la vida, al igual que las buenas historias, siempre nos sorprende con giros inesperados, y a veces, esas sorpresas son las que nos llenan de alegría y esperanza. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendió? ¿Ya lo veían venir? ¿Creen que esta es una base sólida para una relación duradera? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y, seguro, con muchas más sorpresas. Hasta la próxima, familia.